Bueno, muy buenas tardes. El día de hoy me presento, soy Tircia Mercedes López Armenta, estudiante de enfermería de la Universidad de La Guajira, cursando el sexto semestre en este programa y pues hago parte del grupo de los facilitadores del primer Congreso en Salud que se estará realizando en las instalaciones de la misma institución ya mencionada en la ciudad de Riohacha, La Guajira. Por ende tenemos como invitada a una persona muy especial y que nos va a dar a conocer cuáles son sus puntos de vista en cuanto a los cuidados de los recién nacidos en la parte intercultural y asimismo nos brindará la información si va a estar con nosotros de manera presencial o virtual en este primer congreso que vamos a desarrollar aquí en Riohacha, La Guajira. Entonces, en aras de dar continuidad a las actividades programadas y previstas para el Congreso, nos encontramos con una docente y también profesional en el área de la salud, en la que le vamos a realizar una entrevista para que nos diga o nos integre cuáles son los componentes que ella tiene dentro de su rol como profesional y como docente, y pues ella va a hacer una breve presentación de sí misma. Continúo, profe, por favor. Muchas gracias, Tircia Mercedes. Gracias por la invitación. Honrada de participar de este primer Congreso de Salud Intercultural realizado por la Universidad de La Guajira. Mi nombre es Lilian María Macías Lara, soy médica, soy pediatra, soy docente universitaria, tengo un doctorado en Educación, Interculturalidad y Territorio y soy docente de la Universidad del Magdalena del programa de Medicina en la Facultad de Ciencias de la Salud. De verdad que para mí es muy grato hacer parte de este tan importante evento. Gracias por la invitación y estoy aquí dispuesta a responder tus preguntas. Bueno, profe, muchas gracias. Pues las estaré llamando profe porque en su momento pues está en las instalaciones de la institución, entonces vamos a mencionarla como una profe. Y que nos va a instruir, ¿verdad? Porque la idea de este congreso es que nos brinden ese conocimiento para nosotros como estudiantes y como futuros profesionales tener la capacidad de brindar esos cuidados desde el área de enfermería, desde un enfoque holístico e integral, ¿verdad? Entonces, para empezar, la primera pregunta sería, como docente y profesional de la salud, ¿cuál es su aporte a este gran evento del primer Congreso en Salud que se estará realizando en la Universidad de La Guajira? Bueno, yo llego a este Congreso de Salud de la Universidad de La Guajira para compartir con ustedes experiencias en el cuidado intercultural del recién nacido. ¿Y eso de dónde surge o de dónde nace? Nace pues principalmente pues de la investigación que realicé durante mis estudios doctorales que tenían que ver con ese cuidado intercultural, teniendo presente que yo vivo aquí en Santa Marta, que tenemos esa Sierra Nevada de Santa Marta a nuestro lado, donde existen muchas comunidades indígenas y que de alguna forma podríamos hacer ese diálogo de saberes del cuidado desde la partería ancestral, desde la partería tradicional y lo que nosotros desde nuestra medicina o biomedicina enseñamos a nuestros estudiantes y a nuestros personal de salud. Entonces, básicamente, eso es lo que voy a compartir con ustedes, cómo se hicieron esos encuentros dialógicos, cómo se pudieron articular esos conocimientos, cómo se pudo definir una ruta de atención donde podamos pues complementarnos. Básicamente, en eso va a consistir mi participación. Bueno, profe Lilian, ¿y usted va a estar de manera presencial o va a estar de manera remota? Espero estar allá de manera presencial si Dios y la naturaleza nos lo permiten, ¿verdad? Sí, que así sea. Sí, así es. Bueno, continuando con la segunda pregunta, tenemos que en el cuidado intercultural del recién nacido, ¿cuáles son las barreras que más enfrentan los profesionales en salud, teniendo en cuenta que pues ellos o este tipo de poblaciones tiene una cosmovisión y pues su misma cultura pues los encierra a ellos mismos quizás a veces a rechazar lo que le ofrece la medicina occidental? Entonces quisiera saber de parte de usted cuáles son esas barreras que enfrentan en el entorno de allá de Santa Marta o de la Sierra Nevada. Ok, yo creo que existen barreras de lado y lado, ¿verdad? Nosotros como profesionales de la salud
a veces y que hemos aprendido que todo es basado en la evidencia y que todo tiene que tener un estudio científico que lo avale, que lo certifique, a veces invisibilizamos o no validamos o no consideramos algunos saberes tradicionales que también son válidos. Entonces, creo que hay barreras de lado y lado. Por un lado, nosotros abrir nuestra mente y tener la oportunidad de escuchar a estas parteras tradicionales cómo han hecho su labor, su trabajo durante tantos años y poder de alguna manera entenderlas y darse cuenta que muchas de las cosas que hacen es lo que nosotros también hacemos. Entonces, cómo es esa atención del parto, cómo es esa atención del recién nacido y de qué manera nosotros podíamos o podemos complementar ese saber, pero para que pueda haber esa complementariedad tiene que haber el diálogo de manera horizontal, que uno llegue sin pretensiones a querer imponer las cosas. Entonces creo que las barreras siempre las van a haber, pero en la medida en que haya esa voluntad de completar, de complementar, de acrecentar, de articular, pues se pueden ir de alguna forma quitando las barreras y más bien construyendo puentes. Entonces la idea es quitar barreras, quitar paredes, quitar obstáculos y construir puentes donde se puedan compartir esos conocimientos. Entonces te voy a contar algo tan sencillo como que las parteras tradicionales atienden el parto de manera vertical y nosotros lo aprendemos de manera en una camilla ginecológica, ¿verdad? Sí. Cuando uno comienza a estudiar sobre el tema, uno se da cuenta que lo fisiológico es lo vertical. Es a través de la gravedad, eso facilita que el paso del bebé a través del canal del parto se haga de una manera más, probablemente menos traumática, mucho más fácil. Entonces ahí empieza uno a darse cuenta de que hay cosas que podemos ir adaptándonos y permitiéndoles que las cosas se hagan como ellas están acostumbradas a hacerla. Entonces, a veces cuando llega una indígena a una institución de salud, pretendemos que se acuesten, que se pongan en posición de litotomía, que estén en esa posición ginecológica con las piernas abiertas y probablemente esa es de las cosas que a un indígena puede de pronto hacerlas sentir mal, sentirlas incómodas y rechacen o prefieran no ir a una institución de salud. Mientras que si la institución de salud les da la oportunidad de hacer su atención del parto como ellas lo saben hacer de manera vertical, que hay mucha evidencia al respecto, pues vamos a estar ahí articulando esos saberes. Entonces creería que más que tener barreras es poder construir puentes para que haya esa complementariedad de los diferentes saberes. Sí, así parecido es acá porque como se entiende en La Guajira también hay una gran parte de población indígena y pues las parteras también están cumpliendo un rol muy muy importante dentro de las comunidades y dentro de todo ese proceso que padecen las mujeres gestantes y es de gran importancia no perder esos conocimientos de ellas y que en algún momento también llegan a enriquecernos a nosotros como profesionales o futuros profesionales en salud y que ellos puedan ver en nosotros o sentirse confiados de que no le van a vulnerar de pronto su cultura y sus usos y costumbres, sino que más bien vamos a hacer como un intercambio de saberes, así como lo dice usted, profe Linda. Como tercera pregunta tenemos cuáles son los puntos clave, según usted, que debemos tener presentes los estudiantes y futuros profesionales en salud sobre los cuidados interculturales para no transgredir los derechos y las costumbres de estos pueblos. Excelente pregunta, Tilcia. La verdad es que aquí, y no es solamente con comunidades indígenas, es con cualquier otra cultura. Son los afros, son los migrantes, pero hablando específicamente de la cultura indígena, es tener ese respeto por el otro, esa capacidad de escucha activa, esa posibilidad de ayudar a aquel que viene a que nosotros le ayudemos o a que nosotros lo acompañemos. Entonces, fíjate que, por ejemplo, cosas que suceden también en las comunidades y que hacen las parteras es el cuidado del cordón umbilical, por ejemplo. Sí. Entonces hacen el corte del cordón umbilical con una gilet, amarran el cordón umbilical con un hilo con el que tejen sus mochilas, con los que hacen pues sus elementos allá en su comunidad.
Entonces, ¿cómo uno poder enseñarles la importancia de la buena asepsia, de que esa cuchilla tiene que ser por lo menos hervida, esterilizada? No vamos a pretender que tengan tijeras ni bisturí en el campo, porque probablemente no va a ser fácil de que ellas lo tengan y que toda la vida lo han hecho con una cuchilla. Pero que sepan la importancia de por qué esa cuchilla no puede ser reutilizada, de por qué ese cordón umbilical hay que cuidarlo con tanto detalle para que por ahí no entren gérmenes, para que el bebé no se enferme, que no hay necesidad de aplicarle nada al ombligo, ni plantas, ni nada, porque ese ombligo solo él se va a secar, solo él se va a caer, que hay que mantenerlo limpio, que hay que mantenerlo seco. Pero eso hay que saberlo explicar, hay que saberlo decir para que ellas entiendan y adapten a sus costumbres el cuidado del cordón umbilical. Pero también, fíjate que tienen otra cultura que me parece que me encantó poder entenderla, y es cómo ellas esperan en la salida de la placenta, y esa placenta luego ellas la siembran, ¿verdad? En un lugar, la entierran en un lugar para darle como ese sentido de pertenencia del territorio donde se encuentran. Y nosotros, desde nuestra visión de la biomedicina, pues probablemente esas placentas terminamos desechándolas, botándolas a los desechos que tienen las instituciones de salud. Y entonces, ¿cómo poderle permitir que esa placenta ellas se la lleven y la siembren en su lugar? Que eso no va a vulnerar a nadie y al contrario le va a permitir a ellos continuar con sus culturas, con sus creencias. Entonces, así son muchas cosas. Por ejemplo, también compartían el ritual de la oración. Ellos siempre se encomiendan antes de comenzar el parto, hacen los sobos, hacen las oraciones, a veces usan el tabaco aplicado. Ellas, las de la comunidad donde yo trabajé, lo hacen así. Entonces, cómo uno desde la biomedicina debe entender esas costumbres y algunas poder de alguna forma respetarlas y hacerles entender que pueden generar algún riesgo o que no, o que pueden continuar sin el riesgo, pero de una manera que sea muy respetuosa. Sí. Y para eso, sí, y para eso se necesita tiempo. Entonces, yo trabajé con esta comunidad durante 3 años, asistimos, nos vimos por muchísimos encuentros, inclusive con ellas alcancé a participarles y organizamos, no sé si conoces el taller Minuto de Oro, que es el taller de ayudando a los bebés a respirar, entonces donde les enseñábamos qué hacer si un bebé nace y no respira y no llora. Ellas en las comunidades, más allá de secar, de estimular, de orar, pues no tienen más nada que hacer. Entonces, les enseñamos el uso de la bolsa de ventilación para que aprendieran a dar ventilación, se les entregó el kit de parto, se les entregó y se les ha hecho recapacitaciones para que, pues, en el momento en que llegaran a tener una urgencia de necesitar ayudar a un bebé a respirar, pues pudieran hacerlo. Entonces, todo esto es algo que se va construyendo con la confianza, con el respeto, con la posibilidad de tener esos encuentros dialógicos. Y ojalá esto se pudiera replicar también allá con las comunidades guayú, que uno pudiera hacer este tipo de encuentros de saberes, de diálogo de saberes, donde ellos compartan cómo hacen ellos sus prácticas y uno poder, desde nuestra visión, compartirle cómo lo hacemos nosotros. Y al final articular esos saberes, porque ni queremos ir a invadir y a cambiarle lo que hacen, ni queremos ser extractivismo de ir y conocer cómo lo hacen para luego solamente publicarlo y ya, sino al contrario, por el bienestar del bebé, de los recién nacidos. Nuestros recién nacidos todavía mueren por asfixia perinatal, entonces cómo la atención del parto es tan importante para disminuir esa morbimortalidad por asfixia, ayudando a ese bebé a respirar en el momento en que lo necesiten sin perder tiempo. Y para eso no se necesita ser un profesional en el área, tienes que ser una persona entrenada, capacitada, con las competencias para hacerlo. Y las parteras pueden capacitarse y hacerlo y ayudar a ese bebé a respirar. Entonces realmente son muchas las cosas que termina uno entendiendo y que definitivamente la base de todo va a ser el respeto y la comunicación, una comunicación que sea bidireccional, que no sea yo sea solamente la que hable, sino que ellas también hablen, que se puedan responder preguntas de lado y lado. Realmente ha sido un ejercicio bastante enriquecedor.
Ay, bueno, es muy interesante lo que usted manifiesta. Nosotros el semestre pasado en la conmemoración del Día de la Enfermera, el 12 de mayo, pues hicieron una actividad así, en donde habían parteras no solamente de la comunidad guayú, sino que también habían parteras de los huiguas y los arhuacos, porque aquí dentro del territorio de La Guajira también hay asientos de ellos. Entonces lo que hicieron fue hacer como mostrar como una ventana de esas semejanzas y de esas también contradicciones que tienen dentro de los mismos pueblos guayú, pero que a su vez llegan a un mismo fin y es mantener ellos sus usos y costumbres dentro del territorio de la parte occidental. Entonces va a ser muy interesante tenerla usted presente, además enriquecedor porque nosotros estamos proyectados a una atención intercultural, no solamente por el pueblo guayú, sino que Colombia pues es un país que tiene asentado más de 100 pueblos indígenas, entonces estamos focalizados en eso. Y pues la esperamos con los brazos abiertos, que todo este congreso sea un evento de gran impacto, de conocimiento y también de apropiarnos de lo nuestro para mejorar la salud y el bienestar de todas las personas que nos rodean en su momento. Entonces, muchas gracias, profe Lilian. Las estaremos esperando ya prontico, ya. eh, Ya, Tilcia, ya falta poquito para vernos. Y sí, de verdad que estoy muy grata con la invitación y con muchísimas expectativas también de aprender de los demás profesionales que están llegando de diferentes lugares y felicitarlos porque he visto todo el esfuerzo con el que están organizando este evento y la participación masiva, no solo de invitados nacionales, sino internacionales. Entonces, felicitarlos y les auguro mucho éxito y allá nos veremos, Dios mediante.